Como vemos aquí, la libre expresión es un derecho humano y es uno de los más fundamentales. Por esta misma razón, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales callando a los otros. La lucha por la libertad de expresión no corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Respetar la libertad a los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que lo consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra. La libertad de expresión es un derecho presente en todos los seres humanos, o debería de ser así, ya que desgraciadamente existen países o regiones en el mundo en las que no se respeta este derecho, y que incluso es castigado con torturas, desapariciones o con la propia muerte. Sin embargo, para evitar estas conductas, la Organización de las Naciones Unidas ha dedicado un artículo a este tema en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto con el fin de reforzar el cumplimiento de este derecho. El artículo anteriormente mencionado es el número 19 y estipula lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Esto quiere decir que a cualquier país que vayas, claro está, siempre y cuando esté de acuerdo con la declaración, se tiene que respetar este derecho. Afortunadamente en México esto no solo queda ahí, ya que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se extiende durante los primeros 29 artículos denominados como garantías individuales, pero en específico quisiera hablar sobre el artículo sexto, el cual habla sobre la libertad de opinión en México y estipula lo siguiente: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Esto quiere decir que se tiene derecho a la libertad de expresión, esto siempre y cuando no se convierta en un discurso de odio que afecte la dignidad de terceros.
Ok, aquí pusimos dos artículos, los cuales se nos hicieron como importantes para nosotros. En el artículo 43 habla que las autoridades estatales y municipales deberán garantizar pues la libre expresión de opinión de los niños, niñas y adolescentes. Pues muchas de las veces subestimamos porque son menores de edad o porque vemos que son más chicos que nosotros, y no es así. Pues conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto a los asuntos que les afecten directamente a sus familias o comunidades. Pues sabemos que de alguna forma, en cualquier momento, su opinión va a valer la pena, su palabra va a servir para un cambio, o pues sí, las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones, y también pues que realicen entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre pues temas de interés general para ellos, o por cualquier expresión que ellos quieran hacer. En el artículo 45 nos habla pues sobre las respectivas competencias que van a promover para los mecanismos de los niños y adolescentes para que tengan una buena protección y ellos tengan acceso a información, pero tomando en cuenta que sea una información apta para ellos. La difusión de información y materiales penitentes que sean realmente necesarios, que contribuyan a orientar tanto a niños y adolescentes en sus conocimientos de sus derechos, siempre tomando en cuenta que ayuden en su pleno desarrollo de sus cualidades intelectuales, emocionales, y que también contribuyan a salvaguardar su integridad física y moral, que yo creo es lo más importante, también como tener una buena imagen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la libertad de expresión y un discurso de odio? Bueno, la libertad de expresión es cuando expresas de forma respetuosa y educada tu opinión y o forma de pensar.
Esto, como ya lo mencioné anteriormente, sin necesidad de ofender y atentar contra la dignidad de alguien o un grupo de personas, mientras que el discurso de odio es externar una idea y o pensamiento con la intención de violentar la dignidad e integridad de un individuo o grupo de individuos. Por lo general, los oradores de discursos de odio tratan de hacer pasar esta práctica como su derecho a la libertad de expresión, para así poder evitar tener un castigo o que se les reprenda, y al momento de acusarlos, estos se excusen y victimicen argumentando que se está violentando su libertad de expresión. Es por esto por lo que es necesario lograr identificar las características y señales de un discurso de odio, esto con el fin de no dejar que este tipo de actos queden impune, ya que puede traer consecuencias en contra de los afectados, como la difamación, violencia verbal o física, discriminación, acoso o hostigamiento, y en casos extremos el genocidio, porque esto ya ha pasado, y todo inició con un discurso de odio. En nuestro país, nadie puede prohibirte la libertad de expresión, como lo marca el artículo sexto y séptimo de nuestra Constitución, e incluso esta violación a tu derecho puede ser penalizada con una cierta multa o, dependiendo de la gravedad del asunto, ya puede ser años en prisión. También esto lo decreta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano. Artículo 17. Declaración de los Derechos Humanos, DUDH, y se reconoce en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, PIDCP. El artículo 19 de UH dice: toda persona tiene derechos a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia, de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación, independientemente de las fronteras, ya que sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. La libertad de palabras y expresión, por lo tanto, puede no ser reconocida como absoluta, y las limitaciones comunes a la libertad de expresión se relacionan con difamación, calumnia, obscenidad, sedición, incitación, palabras de combate, información clasificada, violación de derechos del autor, secretos comerciales, etiquetados de alimentos, acuerdos de confidencialidad, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, la seguridad pública y perjurio.
En México se aproxima que hay un total de 35.000 desaparecidos por año, debido a que estos desaparecidos encuentran algún tipo de información privilegiada, el cual da a luz cierto tipo de información sobre las autoridades que cometen actos delictivos. Esto no le conviene a esas autoridades, por lo que contratan gentes e incluso se asocian con los narcos para poder desaparecer a estas personas y que esa información no se dé a conocer al público para que esas autoridades puedan seguir en el poder y no pierdan popularidad y así seguir cometiendo actos delictivos.